hablar del puerto en pasado, hablamos del puerto en presente. Yo no he venido a la política para hacer y para enfrentarme a las situaciones con cobardía, sino hacerlas como me he enfrentado a mi propia vida, con valentía. Buenos días a todos y a todas. Un enorme placer vernos hoy aquí en esta terraza del Nopal, un elemento característico de lo que está ocurriendo en Puerto de la Cruz en la renovación de la planta hotelera de esta ciudad, que es un destino turístico pionero y que más que nunca afronta su auténtica renovación, su auténtico redescubrimiento. Y estamos, pues, como podemos apreciar, con estas vistas en un lugar extraordinario y emblemático para poner en valor el trabajo del Partido Socialista al frente de las administraciones. Hoy no solamente les hablo como alcalde de esta maravillosa ciudad, sino como secretario general de una agrupación que hace algunos años asumió la responsabilidad de volver a liderar el gobierno de Puerto de la Cruz para devolverle a la ciudad lo que fue siempre. Una ciudad transgresora, una ciudad de vanguardia, una ciudad pionera, una ciudad progresista. Habla de cierta panza de burro, pesimismo, obstinación, que se tenía sobre esta ciudad en manos de los gobiernos de derecha que hemos sufrido en la última década. Me acompañan porque no es una rueda de prensa, un encuentro con los medios para hablar de Puerto de la Cruz, en primer lugar, pero para hablar de Puerto de la Cruz también de la oportunidad que se ha dado como nunca de tener al frente de las presidencias del gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife a nuestros compañeros Ángel Víctor Torres y Pedro Martín. Y como es una rueda de prensa convocada desde el partido, quienes me acompañan en representación de esos cargos orgánicos de las ejecutivas que forman parte del motor de nuestros partidos, en primer lugar está Nira Fiero, nuestra secretaria de organización de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE en Canarias, y Aarón Afonso, que es vicesecretario de la Comisión Ejecutiva Insular, ambos además con cargos también orgánicos y públicos y referentes auténticos del partido. Unos porque son del puerto y les une a esta ciudad todo lo que les puede unir a alguien que ha nacido aquí y ser un referente, como lo fue su padre, para la historia democrática de esta ciudad. Y Anira porque es casi hija adoptiva de Puerto de la Cruz, porque tiene muy claro el apoyo a esta agrupación y el trabajo de forma coordinada. Hoy estamos aquí para poner en valor ese trabajo que desde el PSOE se inició hace algunos años para llegar al poder y recuperar sobre todo el protagonismo de la propia ciudad. Veníamos de unos momentos en el que las decisiones sobre el Puerto de la Cruz se tomaban en otras administraciones y donde el puerto como ciudad y el gobierno municipal había perdido todo el protagonismo para convertirse en un simple actor secundario de una serie que ojeaba y que veía sin tomar decisiones. Y todo eso ha cambiado gracias al rumbo del gobierno socialista en el ámbito más municipal, pero sobre todo con la directriz de una comisión ejecutiva municipal, donde hoy me acompañan compañeros de mi grupo municipal, disculpamos a los compañeros que no están por motivos de agenda, pero también compañeros del ámbito orgánico de la renovada comisión ejecutiva municipal, que también está trabajando de sol a sol para que este proyecto tenga continuidad y no acabemos, sino todo lo contrario, tengamos mucho más futuro. Quiero hablarles de la unidad. Creo que por primera vez el Puerto de la Cruz necesita decir alto y claro que tanto el gobierno de Canarias como el Cabildo de Tenerife están trabajando en posicionar al Puerto de la Cruz, en darle al Puerto de la Cruz lo que se merece, en situar al puerto en ese equilibrio necesario dentro de las políticas de la isla de Tenerife o del archipiélago canario, como norte, como elemento principal, como ciudad promotora, ya no solamente por ser motor económico de todo el norte, sino porque realmente somos esa ciudad de referencia para equilibrar la isla de Tenerife. Y eso es una realidad con múltiples acciones por parte del gobierno de Canarias, por parte del Cabildo, que hoy vamos a poner en valor con las personas que me acompañan. Pero también para poner en valor el trabajo colectivo, el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, la decisión de haber formado parte de la MTC, de esa Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, y que el Puerto de la Cruz esté junto a los otros 12 municipios turísticos de Canarias caminando y encaminando políticas de acciones comunes para la promoción de Canarias como destino, pero también para albergar proyectos propios, como son esos 8 millones de euros que tenemos del proyecto de descarbonización todos los municipios turísticos de Canarias gracias a la subvención del propio gobierno, para caminar en proyectos específicos como la propia digitalización de este destino, la convocatoria de también el plan de sostenibilidad turística a la que nos hemos presentado. En esa unidad es clave otro motor del desarrollo de esta ciudad, que es el Consorcio de Rehabilitación Turística, donde
precisamente las administraciones hoy aquí presentes en el ámbito orgánico, pero también en el público, la conforman. Y es que el Consorcio de Rehabilitación Turístico ha sido reforzado, no solamente con técnicos de administración general, con personal, sino reforzado también económicamente y luego daremos cuenta de ello en proyectos comunes. Les voy ahora a ceder la palabra a los compañeros para que puedan apuntar todos los proyectos y desgranarnos lo que les estoy comentando. Pero es importante que todos entendamos y todas entendamos que el Puerto de la Cruz tiene un nuevo destino, tiene un nuevo rumbo. Posicionar al Puerto de la Cruz es posicionar a la isla de Tenerife y es posicionar al conjunto de Canarias y sobre todo ambicionar una ciudad con futuro, una ciudad que le devuelva a Puerto de la Cruz lo que fue siempre, que se deje de hablar del Puerto de la Cruz en pasado y en pretérito. Se acabó la añoranza que teníamos sobre este destino, sobre esta ciudad, para hablar siempre en pasado. Hablamos en presente, pero también especialmente hablamos en futuro, porque en este proyecto común, un proyecto colaborativo, no es un proyecto que tiene fin, es un proyecto muy ambicioso para esta ciudad que vio nacer el turismo en Canarias y que ha podido equilibrar todas sus políticas. Miren, a los socialistas, y culmino con esta frase, se nos acusa siempre de intentar desequilibrar las administraciones. Y si algo ha hecho este partido gobernando esta ciudad, ha sido conseguir el equilibrio. El equilibrio en los momentos más complicados para esta ciudad, apostando por la cultura como un eje transversal y transformador de nuestra sociedad, que nos ha permitido posicionar al Puerto de la Cruz, pero también equilibrándolo financieramente, porque no hemos tenido que recurrir a ninguna deuda con bancos ni a pedir a ninguna entidad bancaria prestado, porque hemos podido y nos hemos permitido, hemos tenido la oportunidad de equilibrar nuestras cuentas que siguen con remanente líquido de tesorería para afrontar los designios, para haber aumentado más de 1 millón de euros por ejercicio las ayudas en el ámbito social o poner a disposición por primera vez de nuestro tejido empresarial también casi 1 millón de euros, o haber suspendido a través de bonificaciones y de tasas como la ocupación de la vía pública o incluso la recogida de basura. Ese equilibrio lo ha conseguido el Partido Socialista gobernando esta ciudad. Por lo tanto, acabemos no solamente con el pesimismo de hablar en pasado, sino acabemos también con ese mantra que la derecha utiliza de los gobiernos socialistas, de que no sabemos gestionar o que no gestionamos de forma eficiente y eficaz, porque la muestra está aquí, está en Puerto de la Cruz y lo hemos conseguido, entre otros, gracias a la colaboración de las administraciones que hoy también están aquí presentes. Por lo tanto, si les parece, para empezar a hablar desde el archipiélago, desde las políticas del ámbito regional, le doy la palabra ahora a Nira Fiero, que va a poder trasladarnos todo ese trabajo incipiente que desde el propio gobierno y a través también de esas órdenes que la Comisión Ejecutiva Regional ordena para equilibrar las inversiones en el archipiélago, pues hablar de Puerto de la Cruz. Así que, Nira, una vez más, muchísimas gracias, no solamente por estar, sino por el apoyo que has dado siempre a esta ciudad. Muchas gracias, Marco. Gracias también al compañero Aarón. Gracias a los compañeros del Partido Socialista del Puerto de la Cruz. El 26 de mayo de 2019, los socialistas en Canarias nos llevamos una tremenda alegría, ¿no? Porque la ciudadanía mayoritariamente confió en nosotros. La alegría que nos dio la ciudadanía nos la dio en esta maravilla del norte de la isla de Tenerife, en el puerto. El Partido Socialista volvió a la alcaldía después de demasiados años a esta ciudad que ha sido históricamente referente del turismo, referente cultural, pero también referente en el socialismo, ¿no? Para todos los socialistas y las socialistas de Canarias, ¿no? Y fue muy especial ver a Marco convertirse en alcalde. Y hoy estamos aquí para rendir cuentas y también para decir que tenemos mucho proyecto por delante, porque este partido tiene 143 años de historia que no se construyen de la nada, sino se construye precisamente con el trabajo municipal. Y estamos aquí, como decía, para rendir cuentas de estos 3 años, ¿no? Y cuando llegamos teníamos un reto y un compromiso que no era nada fácil. Y lo teníamos todo, desde el último militante, del primero al último militante del Puerto de la Cruz, hasta el presidente del gobierno de Canarias, que en ese momento era candidato a la presidencia del gobierno, que era devolver la vida a la ciudad del Puerto de la Cruz, ¿no? Y si echamos la vista atrás, hoy Puerto de la Cruz no es tampoco como lo es Canarias, como lo es esta isla, la que era hace 3 años, ¿no? Con pandemia de por medio. Y quiero aprovechar y hago un kick para felicitar
la implicación que tuvo el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz precisamente para dar respuesta a la ciudadanía en materia social, pero también en materia de ocio, de cultura, de atención y de solidaridad en unos meses absolutamente complicados. Este ayuntamiento ha sido ejemplar para lo que hemos tenido en el mapa regional, buscando vías donde no había, buscando alternativas donde no las había y buscando alternativas jurídicas a situaciones que estábamos afrontando por primera vez, ¿no? Y eso hace que nosotros, que tanto Aarón, que aunque sea del Puerto de la Cruz, pero también es vicesecretario general del Partido Socialista en Tenerife, como yo, estemos aquí, ¿no? Y quiere decir que tienen todo el respaldo del Partido Socialista en todos los niveles. Y quiere decir que esta organización en este municipio es más fuerte que nunca y que, como tenemos que rendir cuentas, estamos preparados para seguir haciendo cosas por esta ciudad. Y hay una cuestión que es importantísima. Hoy estamos aquí para hablar de realidades, de hechos consumados. No estamos aquí para hablar de proyectos, del puerto de la Cruz que nos imaginamos. Porque si hoy el puerto de la Cruz es distinto al que era hace 3 años, porque ya hay realidades que durante estos 3 años, con todas las dificultades, se han llevado a cabo. Y lo que nos compete a nivel regional, y es un empecinamiento del alcalde con todo el cariño y el que le tengo, también lo es del presidente del gobierno de Canarias y secretario general de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, era sacar cuestiones clave que llevaban en la memoria colectiva durante demasiado tiempo, pero poco nada se había hecho, y quizás esta es la tónica habitual de quienes han gobernado hasta ahora, ¿no? Pero fíjense la alegría que supone que esta ciudad hoy tenga obras en el jardín botánico de esta ciudad, ¿no? Que sepamos que el próximo verano habrá un centro de visitantes en el jardín botánico, que será el complemento turístico a esta ciudad, que además es una apuesta por la conciencia medioambiental, por el análisis de nuestro entorno, cumpliendo también con la hoja de ruta que se marca el Gobierno de Canarias, con la Agenda Canaria 2030 y la firma del Pacto de los Amigos el pasado 2 de diciembre en la isla de Lanzarote. Es una apuesta clara, inequívoca del Gobierno de Canarias con esta ciudad y también compromiso medioambiental que adquirimos desde el primer momento que llegamos a la presidencia del Gobierno. 3 millones de euros. Hace escasas 2 semanas se ampliaba vía Consejo de Gobierno esa partida presupuestaria en $500.000 imprescindible para los socialistas, que hoy es una realidad y que podremos disfrutar a partir del próximo año, como lo es la implicación en el barrio de Punta Brava, tanto a través del consorcio de rehabilitación del Puerto de la Cruz, con la inversión en la calle Tegueste, como las mejoras que están planteadas desde Playa Jardín a Punta Brava, ¿no? Esa mejora de nuestro entorno y de todo de nuestro litoral. Y yo quiero hacer incidencia más allá de las infraestructuras, más allá de las inversiones que están planteadas para este municipio, que son absolutamente imprescindibles y que, como digo, lleva mucho tiempo en la gaveta del gobierno, yo quiero hacer insistencia en dos cuestiones que creo que son fundamentales para los socialistas, pero sobre todo para la ciudadanía. Hemos pasado 2 años absolutamente difíciles, durísimos, especialmente para ciudades como esta, que se sostenían a través del turismo. Pasamos de estar abiertos, de estar llenos, a estar en cero. Y teníamos un gobierno de España que no solo ha sido sensible con Canarias, sino que ha sido absolutamente sensible con el tejido productivo de nuestras islas. En marzo del año pasado, el gobierno de Pedro Sánchez habilitaba una partida de 1.144 millones de euros que transfería al gobierno de Canarias, la comunidad autónoma que más dinero recibió de ese fondo de rescate para empresas autónomos y pymes, 1.144 millones de euros, que primero nos dijeron los de siempre que eso era mentira, que el gobierno de Pedro Sánchez estaba mintiendo, que una vez nos estaban engañando, que nos maltrataban. Cuando llegaron nos dijeron que no se iban a ejecutar, que era imposible que el gobierno de Canarias ejecutara los 1.144 millones de euros. Pues bien, hoy les digo que no solo se ejecutaron, sino del Puerto de la Cruz se atendieron 400 solicitudes, de las cuales se inyectó en la economía portuense 38 millones de euros de los 1.144 millones de euros que el gobierno de España transfirió a Canarias. Es más, el gobierno de Canarias, paralelamente, habilitó 87 millones de euros en ayuda directa también a empresas autónomos y pymes. De los 87 millones de euros, 402 solicitudes fueron atendidas por un importe de 3 millones de euros. Por lo tanto, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Ángel Víctor Torres, inyectaron en un total del año pasado en el tejido productivo del Puerto de la Cruz una ayuda directa a la ciudadanía, a las personas, al empresario, a la empresaria, al que arriesga. Un total de casi 41 millones de euros en las calles del Puerto de la Cruz. Eso es
Eso es el motivo por el que eh, la satisfacción de poder gestionar. Para esto llegamos, para dar respuesta a la ciudadanía, para gestionar lo urgente sin dejar de levantar la vista y proyectar la ciudad que seguimos queriendo, a la que seguimos queriendo alcanzar. Y creo que esto era una cuestión bastante importante decirla hoy aquí en una ciudad que fue duramente golpeada en los meses del confinamiento. Y otra de las políticas que quería destacar, porque ha sido una de las señas del Partido Socialista en Canarias, lo será de esta legislatura y además tendremos el lujo de que dentro de 30 años miraremos atrás, sea quien esté aquí, y diremos, fuimos nosotros los que implantamos la educación 0 a 3 años en Canarias, ¿no? Era un compromiso del presidente Ángel Víctor Torres y en septiembre, y vuelvo a hablar de realidades, el Colegio Público César Manrique en el Puerto de la Cruz tendrá plazas 0 a 3 años, ¿no? Y es un motivo de orgullo y de servicio público para la ciudadanía, que no es otra cosa que lo que hacen los socialistas cuando llegan al gobierno. Ni gritamos, ni nos enfrentamos, sino somos leales, exigentes, gestionamos y sobre todo tenemos la capacidad de empatía para resolverle los problemas a la gente, porque para eso vinimos, para resolverle los problemas a la gente. Y hoy que aquí somos 3 personas, pero que podríamos ser uno, porque los socialistas actuamos así independientemente de la administración donde estemos gobernando, ¿no? Y esa es la grandeza de este gran partido que nos dará otros 143 años de historia y sobre todo muchos proyectos desde el municipalismo, desde el Cabildo Insular de Tenerife, para seguir en los próximos años gobernando esta tierra que tanta falta le hacía y que ese cambio de ciclo que dice el presidente que se produjo en 2019 siga consolidando esta manera de hacer política desde la realidad, desde la realidad. Y yo simplemente muchísimas gracias por esta acogida. Eh, Pues de igual forma, ahora le vamos a dar la palabra a Aarón Afonso, secretario de la Insular y, como saben, también director insular de Presidencia del Cabildo. Canarias es importante por cercanía, las políticas desarrolladas con el Cabildo, pues tienen también, como apuntaba Nira ahora, más que realidades, ¿no? Hechos y no promesas, sino palpables. Probablemente podemos empezar hablando de ese centro insular de deportes acuáticos. Lo que se va a convertir en la piscina de Tenerife está aquí, en Puerto de la Cruz. Y alguien, y recuerdo y te doy la palabra, Aarón, de nada más entrar al gobierno, tuvimos que hacer un vídeo para aclarar que no llegaban los socialistas para nada, sino para hacerlo realidad, para sacar la licitación y poner el dinero y seguir trabajando en un proyecto que igual a lo mejor se hubiese quedado tan simplemente en una ambición o en un proyecto. Así que ahora vamos. Muy bien, muy buenos días, Marcos, Mira, compañeros, compañeras, saludos a todas las personas que nos están siguiendo a través del streaming. Yo creo que compartiendo las reflexiones que hemos efectuado, que se han efectuado por Marco y por Mira, en un emplazamiento maravilloso como es este en el Puerto de la Cruz, la terraza del Nopal, podemos afirmar, entre otras cosas, que el puerto ha vuelto. El puerto ha vuelto y ha vuelto gracias y de la mano del Partido Socialista, con el cambio que se ha producido a nivel regional y a nivel insular y con el retorno de los socialistas nuevamente al ayuntamiento de la mano de Marcos en junio del 2019. Y eso es una realidad. Lo ha planteado Marcos, lo ha explicado Nira y ahora entrando más en detalle podemos relatar como debe corresponder a cualquier gobierno, dar una dación de cuentas de la gestión efectuada en estos 3 primeros años, un ejercicio de transparencia para que la ciudadanía en general sepa los pasos que se han dado por las 3 administraciones para impulsar un municipio que es estratégico para la isla, que es estratégico para el norte de Tenerife, que es el motor económico que genera empleo, genera riqueza, atiende evidentemente a las necesidades de cohesión social del norte tinerfeño, como es Puerto de la Cruz. Y empezando por la tendida de mano que me trasladaba Marcos, efectivamente, nada más llegar se dudaba sobre que este equipo de gobierno impulsara la piscina insular. Y yo le decía al alcalde, es que lo que vamos a tener en el Puerto de la Cruz es la piscina de la isla, es un proyecto estratégico para Tenerife y va a ser la piscina insular de Tenerife. Eh, Absolutamente necesaria, con una inversión que va a superar finalmente los 14 millones de euros y que no es un compromiso, no es una promesa, sino que cualquier persona puede darse un paseo por Playa Jardín, puede darse un paseo por el castillo y puede ver cómo las obras se están ejecutando.
Por tanto, en próximas fechas, en los plazos que están marcados evidentemente en el contrato, podremos tener una piscina con unas características únicas para que sean disfrutadas por todos y todas los tinerfeños y las tinerfeñas. Eh, para el Cabildo Insular de Tenerife, para el PSOE de Tenerife, como decía, es relevante el protagonismo que debe tener el Puerto de la Cruz. Por eso creímos que la colaboración y la gobernanza era clave para que salieran adelante proyectos que interesaban al municipio. Y para eso era una herramienta fundamental el Consorcio Urbanístico de Rehabilitación, donde forma parte el Gobierno de Canarias, el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento. Y que esas decisiones fueran colegiadas, fueran fruto del diálogo y no de la imposición, como igual se habían producido en etapas anteriores. Y eso ha sido una hoja de ruta clave que las tres administraciones hemos tenido muy claras y por eso hemos impulsado medidas para reforzar el consorcio y dar de alguna manera salida a las previsiones que contemplan un instrumento tan importante para este municipio como es el plan de modernización, mejora e incremento de la calidad turística del Puerto de la Cruz, que permite con actuaciones efectuadas, por ejemplo, en hoteles como el que estamos hoy realizando esta rueda de prensa, que se produzca una cualificación de nuestras infraestructuras, una cualificación de nuestros establecimientos hoteleros y mejorar, como no puede ser de otra forma, la calidad de los servicios que se prestan en un municipio maravilloso y único como es Puerto de la Cruz. Se ha reforzado administrativamente, como ya explicaba el alcalde, el consorcio para tener los medios necesarios para impulsar todas las actuaciones que están previstas en el marco del mismo y hemos avanzado actuaciones necesarias para el municipio, como son las inversiones realizadas en la Casa Tolosa, en la Casa Díaz Fragoso. Explicaba y adelantaba Danira la inversión que va a empezar en próximas fechas, que es la obra y rehabilitación ambiental de la calle Tegueste en Punta Brava y otras actuaciones que van a implicar y vienen implicando inversiones que en el ámbito del consorcio han superado los 2 millones de euros. Pero no podemos quedarnos ahí. Como es obvio, es necesario impulsar, y eso hemos hecho desde el ámbito insular, políticas realmente cohesionadoras, pensando en el interés general de la isla, como han sido políticas de empleo, y la llegada de los socialistas al gobierno de Canarias y al gobierno insular ha implicado que se tenga una visión integral de toda la ciudadanía y que por tanto todas las personas tengan derecho a tener un empleo con independencia de que nazcan en el Puerto de la Cruz, nazcan en Los Silos o nazcan en la capital, en Santa Cruz. Hasta ahora las políticas de empleo del Cabildo Insular se desarrollaban únicamente en municipios afines a los colores políticos de aquellos que gobernaban o presidían el Cabildo Insular de Tenerife. Mientras que la llegada del PSOE al Cabildo Insular ha propiciado implantar unas políticas de empleo para los 31 municipios de la isla y de las cuales, como no puede ser de otra forma, se ha beneficiado el Puerto de la Cruz con los más de 25 millones de euros que se han destinado en estos 2 últimos años a políticas de empleo con los 31 municipios. Y como no puede ser de otra forma, también con la cohesión social. Como explicaba Nira, explicaba también Marcos, estos 3 años han venido presididos por una situación eh, sobrevenida, inesperada, que ha generado muchísimos problemas de gestión, no solo en el ámbito sanitario, sino en el ámbito social, como ha sido la pandemia. Y para eso y es un ejemplo que yo creo que tiene que tener en cuenta, muy en cuenta la ciudadanía, no es lo mismo quien gobierne en etapas como la que acabamos de pasar en estos últimos años. Tenemos la etapa del 2010, 2012, con gobiernos conservadores, donde el austericidio al final marcó un drama en la pérdida de empleo, en la situación social de muchas familias, y sin embargo, con Pedro Sánchez a nivel nacional, con Ángel Víctor a nivel regional y con las políticas que en el ámbito local hemos podido desarrollar desde el Cabildo y los ayuntamientos en el Puerto de la Cruz, con Marcos, con mucha sensibilidad, como no puede ser otra manera, con los colectivos sociales, se han implantado políticas que nos han permitido establecer una red de protección para proteger a los trabajadores a través de la herramienta de los ERTE y a través de políticas que han permitido destinar subvenciones para atender a las personas más desfavorecidas necesarios para hacer frente a esas necesidades que surgían. Y la inversión ha superado los 20 millones de euros en el ámbito social destinado a subvenciones que hemos trasladado a los 31 municipios de la isla. Pero va más allá.
La necesidad de establecer un tejido social en todo Tenerife ha llevado a que este equipo de gobierno a nivel insular impulse y duplique el esfuerzo presupuestario en el anillo insular de políticas sociales, donde las distintas entidades que atienden a colectivos desfavorecidos forman parte y reciben subvenciones del Cabildo para poder atender a colectivos donde nosotros las administraciones, por nuestras singularidades, no somos capaces de llegar. Y eso se ha reflejado también en el Puerto de la Cruz, con la incorporación de asociaciones tan relevantes para este municipio como Visión Azul y otras que se han beneficiado, evidentemente, de formar parte de la red de política del anillo insular de políticas sociales que trabaja e impulsado el Cabildo desde hace unos años, desde que Aurelio Abreu era presidente del IES, que lo puso en marcha y en estos 3 años se ha reforzado presupuestariamente las partidas destinadas a ese anillo insular de políticas sociales. Pero como las obras también son amores y son necesarias para recualificar un destino turístico como es el Puerto de la Cruz y la necesidad de mejorar sus espacios públicos, ha habido también en estos años una inversión muy importante de la mano también del ayuntamiento, impulsada por parte del Cabildo en obras de mejora de Playa Jardín, ese lugar emblemático diseñado por César Manrique que da o nos traslada a una ubicación donde combinamos playa con jardines y hace que los visitantes se embarquen en una realidad y en un lugar único en el mundo, con inversiones no solo para la mejora de esos espacios, sino mejora de los aseos y vestuarios también. El paseo de Agatha Christie, en el paseo de la costa, inversiones que hemos realizado en la calle Blanco, Doctor Ingram, para mejorar en el acceso, en el casco del puerto, pues vías también que estaban algo degradadas y que necesitaban una recualificación, inversiones que se han realizado desde otras áreas del Cabildo, como son carreteras, a través de reasfaltados de la carretera insular en la entrada del Botánico y mejoras, evidentemente, de los accesos que también son absolutamente necesarias, eh, y un cúmulo de inversiones que durante en estos 2 años y medio han supuesto una inversión que ha superado los 20 millones de euros. Entendemos que eran necesarias, eran absolutamente necesarias y que por tanto tenían que ser afrontadas por parte del Cabildo Insular en colaboración con el Gobierno de Canarias en algunas actuaciones y en otras con el propio ayuntamiento. Pero aparte de eso, evidentemente había que posicionar, como establece el propio PMM, al Puerto de la Cruz como destino turístico también único, donde la cultura y su identidad son claves para atraer a un turista diferente, que quiere disfrutar de la realidad de un municipio, de lo que vive su gente, de su gastronomía, de sus paisajes, de sus senderos, de su cercanía al Parque Nacional del Teide, y por tanto un turista alternativo al que busca únicamente sol y playa. Y para eso se ha trabajado también conjuntamente en la promoción de eventos que ya identifican a este municipio, como son los culturales, como puede ser Mueca, como puede ser Fe, Periplo, la fe festival, Festival, efectivamente, o los novedosos que estamos con mis. impulsando este año como el Film Music, ¿no? Pero no solo queda ahí, queda también ligado a eventos deportivos que entendemos que posicionan de forma adecuada al municipio tal y como hay que impulsarlo, con una apuesta muy decidida desde el Cabildo y del Ayuntamiento por impulsar el Spartan Race o canalizar con la llegada en esta isla uno de los eventos más relevantes de Tenerife y que ya tiene mucha repercusión a nivel internacional, como es la Blue Trail, que tiene una llegada maravillosa en un lugar único también diseñado por César Manrique, como es el lago Martianes. Yo creo que todos quedamos embelesados cuando vemos esa llegada en el lago Martianes de la Blue Trail, que evidentemente ya tiene un recorrido y que termina en un lugar majestuoso como es el Puerto de la Cruz. Tanto, eso es un compromiso claro. Decía al inicio la piscina insular. Hay otro proyecto que dejo para el alcalde, que lo explique, que también es relevante y que será una realidad, empezar a ser una realidad en pocos meses y que va a evidenciar también el trabajo conjunto que estamos haciendo entre todas las administraciones con una sensibilidad única, con una sensibilidad socialista que es absolutamente necesaria para que el puerto haya. Bueno, yo creo que hemos podido compartir este rato de esta mañana dejando muy claro el trabajo en equipo.
no son decisiones arbitrarias. Yo creo que se puede entrever muy rápidamente que hay una visión de Puerto de la Cruz, que hay un modelo de ciudad detrás de todo lo que albergamos. Desde el Gobierno de Canarias y desde el Turismo de Tenerife, para hacer de Puerto de la Cruz una ciudad más sostenible, es clara y evidente por las tres administraciones, trabajando en proyectos comunes de gestión de residuos, trabajando en proyectos innovadores desde el Gobierno de Canarias como el LIFE y el control del estudio de lo que significa para una ciudad con tanto litoral como Puerto de la Cruz el incremento del mar y el cambio climático, es decir, trabajando de forma continua. Trabajando también por esa digitalización necesaria a través de proyectos estatales, como puede ser Red.es, y que somos el primer municipio de Canarias implantando los componentes de esa digitalización y son también una realidad efectiva, pero ambicionando proyectos de futuro, como apuntaba en este caso Aarón, a través del área de innovación de turismo de Tenerife, porque trabajamos codo a codo por generar ese binomio que en Puerto de la Cruz es también una seña de identidad y es la cultura y el visitante. Nosotros no solamente tenemos un clima fantástico, extraordinario, un patrimonio del que presumir y del que lucir, nosotros tenemos una ciudad viva que ofrecer. Y eso es un elemento diferenciador, un elemento que nos distingue, que cuando ni siquiera sabíamos que iba a haber COVID, el área de alcaldía ya se llamaba identidad portuense. Y ante ciertas preguntas que alguien no sabía por qué había un área del ayuntamiento que se llamaba identidad portuense, porque teníamos como muy claro que un destino turístico pionero como Puerto de la Cruz tenía que poner en valor su experiencia, tenía que afrontar su futuro con todos aquellos elementos que nos diferencian del resto del mundo. Y eso es lo que hemos hecho. En los momentos más complicados, el Puerto de la Cruz no se arrugó, sino todo lo contrario. Levantó la cabeza, fue valiente, tocó todas las puertas de las administraciones y estaban todas las puertas abiertas para trabajar en equipo como lo siguen estando. Y sobre todo porque nos queda mucho que ambicionar y mucho por lo que trabajar. La mejora social, educativa, se ha puesto sobre la mesa y es una realidad la apuesta de las dos administraciones en esos dos ámbitos. Lo es en muchísimas más áreas de este ayuntamiento, como puede ser incluso el mercado municipal, que ha sido fruto y objeto de unas inversiones y de unas subvenciones también del gobierno de Canarias, y basta con ir a visitarlo y comprobar que no estamos diciendo nada que no se pueda a simple vista ojear, pero también sobre todo para seguir proyectando futuro, con algo que ya es una realidad, pero también generando un debate con pedagogía, con autenticidad, con honestidad, que cómo nos enfrentamos los socialistas a las administraciones, no ofreciendo proyectos o maquetas para que lleguen las elecciones, sino siendo consciente de lo que significa también que las obras y las ejecuciones de grandes infraestructuras para esta ciudad también sea sostenible. Por lo tanto, ahora mismo también voy a anunciar, y lo he hecho y lo repito hoy, que el Parque de San Francisco está en un pleno proceso de transformación, en un proceso evolutivo, como cualquier persona, en el que tenemos que desarrollar una discusión social para saber si es rentable, después de 11 años de un proyecto, ambicionar un auditorio en un lugar que pueda poner en peligro el bien de interés cultural que está a su lado, algo que no podemos volver a recuperar. O incluso para debatir en sociedad y reflexionando si se es consciente de una inversión que puede estar alrededor de los 25 millones de euros para buscar luego la rentabilidad, un espacio cultural que apenas tenga un aforo para 600 personas, teniendo otros lugares donde realmente puedan ser fruto y objeto de estudio, como puede ser la antigua estación de guaguas, donde perfectamente se podrá ambicionar un auditorio con el triple o multiplicado por 4 de aforo, que sea mucho más multifuncional y sobre todo que resuelva un problema que venimos también heredado de hace años, como son los aparcamientos en esta ciudad. Por lo tanto, también paciencia. Llevamos los socialistas al frente de las administraciones tan solo 3 años, desatascando miles y miles de problemas de esta ciudad. Lo primero, hacerla atractiva para la inversión privada, porque hoy ponemos aquí en valor el trabajo de las administraciones, pero tenemos que aplaudir a todos esos empresarios que hay detrás, porque cada día en esta ciudad, cada semana, asistimos a la apertura de un nuevo establecimiento de emprendedores que son valientes, que deciden ser autónomos, que deciden traer sus empresas a Puerto de la Cruz, o que incluso estamos siendo respaldados como nunca en la historia del Puerto de la Cruz por la compra de complejos hoteleros que llevan décadas cerrados. Ya no solamente la obra, la ambición del Hotel Taoro o del Hotel San Telmo, que es una realidad, o la del Hotel Los Príncipes, sino que ya es una realidad compra también por importantes y empresarios de gran calibre,
del archipiélago canario, como puede ser el Hotel Martiane o recientemente la noticia de la compra del Hotel El Tope. Esto no es gratis. Esto es fruto de haber levantado la cabeza y de posicionar al Puerto de la Cruz como una ciudad de futuro, como una ciudad ambiciosa, como una administración cercana, honesta, sensible, que está al lado del ámbito social para encontrar el equilibrio necesario en las políticas sociales, pero también en aquellas políticas que ayuden a los emprendedores y a los empresarios a invertir en Puerto de la Cruz. Y esto probablemente se desequilibra cuando en los gobiernos no gobierna el Partido Socialista. Y es fruto, esta ciudad es fruto de la desidia y del abandono o de la falta de interés del tejido empresarial para apostar por Puerto de la Cruz, a pesar de haber puesto en marcha algunas herramientas urbanísticas. Y la diferencia que hay ahora es que haya un ayuntamiento que realmente respalde todas estas iniciativas. Personas que estamos al frente de las administraciones, que somos capaces de afrontar con valentía decisiones muy complejas, como puede ser la que vivimos en la ciudad con el edificio IDER. Y también tocaremos las puertas de las administraciones del ámbito regional e insular para poder ayudar a esos propietarios que fueron desalojados, para seguir encontrando los cauces y el camino necesario para resolver un problema atascado en esta ciudad de más de 30 años. Pero la realidad, y permítame que les diga, es que estamos las tres administraciones trabajando codo a codo en ambicionar el proyecto. Y podría hablarle de otros tantos, incluso un compromiso que hoy las administraciones aquí vamos a asumir. Porque no nos importa seguir abriendo melones y debate social, porque nosotros no nos escondemos. Nosotros no trabajamos en los despachos encerrados. Los socialistas damos la cara, salimos a la calle, acudimos a los lugares y estamos en contacto directo y trabajamos de sol a sol para escuchar a la ciudadanía. Y vamos a recuperar un proyecto también abandonado como es la ciudad deportiva y buscaremos todos los cauces necesarios, porque si tenemos que declararlo de interés regional para la comunidad autónoma, lo buscaremos y lo haremos, porque lo necesita el barrio de San Felipe el Tejar, porque lo necesita la práctica deportiva y porque no podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo lo que ya es una realidad, porque en el Partido Socialista también tenemos en nuestros genes algo, y es que no trabajamos para nosotros. No trabajamos para quedarnos. Trabajamos incluso para que si por desgracia tuviéramos la oportunidad de no seguir con la confianza de Puerto de la Cruz, nosotros no vamos a dejar los proyectos en los cajones con llave. Nosotros vamos a dejar esta ciudad llena de proyectos, llena de ambición, con la confianza de volver a recuperarla. Esa que recuperamos en el 2019 y esas 5.274 personas que nos votó de nuevo una vez más. Gracias. Gracias porque nos ha permitido no solamente recuperar el gobierno municipal, nos han permitido recuperar la ilusión de toda una ciudad, la recuperación necesaria de Puerto de la Cruz como la ciudad que equilibre la isla de Tenerife y la ilusión necesaria para el archipiélago canario para que encuentre en Puerto de la Cruz una oportunidad de oro, una experiencia piloto para darle al turismo la calidad que necesita, no para querer más, sino para querer mejores, para ser cada vez más sostenible, para ambicionar un futuro tan brillante como le espera a esta ciudad. Así que a todos hoy en la mañana, muchísimas gracias a los presentes, a los que nos estén viendo a través de las redes, a los representantes de las comisiones ejecutivas regionales e insular, Mira y Aarón, pero a todos los compañeros que hay detrás. Probablemente esta convocatoria estaría llena de compañeros y compañeros que están al frente de todas esas administraciones a las que tocamos las puertas, de todos esos directores insular con los que hablamos a diario y lo saben. Muchos además compañeros del Puerto de la Cruz, incluso, como aquí tenemos la facilidad de que la gente que descubre Puerto de la Cruz se enamora de esta ciudad, aún no siendo del puerto, tenemos clarísimo que las dos administraciones todos están apoyando al puerto. Así que a todos los presentes, muchísimas gracias por estar. Espero que se haya quedado claro el mensaje de unidad, un mensaje también de transparencia, de honestidad y de reflexión tan necesaria en el quehacer político. Por lo tanto, vamos a trabajar para que este último año todos estos compromisos para que Puerto de la Cruz siga siendo una ciudad de progreso, sigan ustedes tan atentos como han estado hoy y que cuando tengamos que enfrentarnos a esas urnas, de nuevo el Puerto de la Cruz y en masa le dé confianza a las personas que encabezamos las tres administraciones. Muchísimas gracias a todos y nos vemos aquí en Puerto de la Cruz.
puerto en pasado. Hablamos del puerto en presente. Yo no he venido a la política para hacer y para enfrentarme a las situaciones con cobardía, sino hacerlas como me he enfrentado a mi propia vida, con valentía.